Y yo quisiera compartirte algunas ideas un poco extrañas que tienen que ver con el cielo o lo eterno. Ok, lo primero que tenemos que pensar es que todo lo que estás viendo a tu alrededor y a ti mismo es temporal. Se va a acabar en algún momento tal y como lo estás viendo. Voltea con tu carnalito de lado y dice, te vas a acabar, carnal. Qué feo se oyó, ¿verdad? Pero ¿cómo nos vemos ahorita? Como nos vemos ahorita. Ahora, pero hay algo diferente. Pero también, ahora dale una palmada al hombro, dice, pero eres un proyecto eterno, dile. Eres un proyecto eterno. Ahora, la idea está de que nosotros, cuando estamos pensando en ir para el cielo, o pensar en el cielo, estamos pensando en la eternidad. Hoy quise nombrarle a la predicación de hoy, predicación de esta noche, déjeme nomás, reviso bien si le puse ese nombre. Ah, sí. Le puse Playlist Celestial, Canto de los Ángeles. Ahora, a ver si ya se imaginaron un playlist celestial. ¿Tú te has imaginado que cantas bien bonito? Nos ayudaron a cantar, nos afinaron, hermanita. Entonces nos afinaron, nos ayudaron a agarrar un poco el tono. Pero hasta ahora, lo único que hemos escuchado, quizás algunos animalitos que cantan bonito, algunos periquitos que repiten sonidos extraños y parecidos a los humanos o de instrumentos, y humanos. Pero no sé, ¿alguno de ustedes ha escuchado a un ángel cantar? No quiero que enamoren a la muchacha y dicen, tú eres como un ángel cuando cantas. Nada de eso, aquí no hay poesía en este momento, ¿verdad? ¿Alguien ha escuchado a un ángel? ¿Verdad? Bueno, resulta ser que Dios tiene en su plan una playlist en la que van a estar cantando humanos y ángeles y otras criaturas que ni nos imaginamos. Y ese proyecto en el que Dios tiene diseñado está planeado para personas como tú y como yo. Pero para que eso suceda, deben de haber también otras cosas. Y hoy vamos a meditar en esas cosas. Primero, te dije hace un momento que todo lo que existe ahorita se va a acabar, ¿sí? Y te voy a leer lo que dijo un poeta hace más de 600 años, un poeta mexica, antes de que llegaran los españoles, ¿verdad? El cuate era como que de esos medio depre, conoce a la gente así medio depre, reflexiva. Gracias a ellos se piensan cosas muy interesantes. Pero este poeta, cuando empezó a darse cuenta que las flores se morían, que sus abuelos habían muerto, que muchas de las personas que amaba ya no estaban con él, empezó a decir, esto se va a acabar. Y entonces, como era un poeta, lo que hizo fue componer una poesía un poco extraña. A ver qué te parece a ti, si te da para arriba o te da para abajo. Dice así: ustedes me dicen entonces que tengo que perecer, como también las flores que cultivé perecerán. De mi nombre nada quedará, nadie mi fama recordará, pero los jardines que planté son jóvenes y crecerán, y las canciones que canté cantando se seguirán. ¡Wow! Huetzotzincátzin, príncipe de Texcoco, 1464. Una persona sin conocer claramente a Dios, igual que Nezahualcóyotl, que algunos dicen que pareciera ser que empezó a encontrar que había solamente un Dios, único creador de todo lo que existe, y ellos no tenían la Biblia, ¿verdad? Todavía no sabían nada de eso. Así que si tú quieres conocer un poco eso, te invito a que entres a la poesía náhuatl, a la poesía mexica. Pero este joven, este poeta, se da cuenta que él va a morir.
Y él dice, ¿cómo le hago para trascender? Tengo una hambre de trascender, tengo un deseo de que quede algo, pero lo que me doy cuenta es que nada queda, que yo no puedo quedarme para siempre. Yo sé, dice, esos pensamientos son para señores más grandes, no para adolescentes de 15 años. Bueno, te voy a decir algo. Desde que empezamos a existir, tenemos las condiciones perfectas para morir. Desde que empezamos a existir. Sentí el silencio, así que cayó, ¿verdad? Ahora, pero espérame tantito. Lamentablemente, Winston Cassin no conocía el proyecto de eternidad de Dios, como lo conocemos hoy. Y en ese playlist de Dios, en el que vamos a cantar con ángeles, es porque Él tiene un plan eterno que no se va a acabar y en el que tú y yo estamos incluidos. ¿Te late la idea? Nada más que déjame decirte que hay, por lo menos, yo anoté para el día de hoy 3 estorbos para que ese plan de eternidad, de estar para el cielo, de cantar el playlist con los ángeles, suceda y tú y yo podamos participar. 3 estorbos que si nosotros no los identificamos, no vamos a poder disfrutar esta hermosa bendición. Y el primero los estorbos son aquellas cosas que no permiten que la playlist de Dios llegue a ser parte de tu vida. Estos son 3 estorbos que nos hacen dejar de esperar lo eterno. El primero de ellos es uno más común de lo que tú crees. Y una vez, estando predicando en mi congregación con los jóvenes, les pregunté, y voy a hacer el experimento a ver cómo me va aquí, ¿verdad? Hay 2 filosofías muy fuertes ahora, ¿verdad? Y las 2 filosofías las practicamos a veces sin querer. Una de ellas es, vive el hoy porque no sabemos cuándo moriremos. Hoy hay que vivirlo. O la otra filosofía es, esfuérzate para llegar a la meta en algún momento de tu vida. Ok, vive el hoy porque no sabemos cuándo viviremos. Disfruta el hoy. O la otra, esfuérzate para llegar a ese lugar en algún momento de tu vida. ¿Sí están claras las 2? Ahora, ¿quiénes creen que lo que hay que hacer es esforzarse por llegar a algún lugar, a una forma de vida en algún momento de tu vida? Levanta la mano. ¿Quiénes creen que eso es lo que se debe hacer? Ok, yo creo que el 10%, bajen su mano. Ahora, ¿quiénes creen que hay que vivir el hoy? Porque es todo lo que tenemos. Levanta su mano. Otro 20%. Oigan, estoy preocupado. ¿Y todos los demás qué piensan? Ni eso ni lo otro. ¿Qué piensan ustedes? Lo que dice la palabra de Dios. Amén. Si eso piensan, qué bien. Ahora, las 2, a ver, y algunos se ponen bien cristianos, ¿verdad? Porque dicen, no, es que Jesús dijo que no nos afanemos del día de mañana, así que hay que disfrutar el hoy. Pues sabías que estás aplicando mal el texto. Jesús no nos dice que solamente vivamos el hoy, sino que no nos afanemos por el mañana, pero no que no tengamos visión de eternidad. La primera filosofía que te dije, de vivir solamente el hoy, es un estorbo para poder desear cantar la playlist con los ángeles. Para poder esperar la eternidad, lo primero que el mundo nos enseña y el enemigo es: deja de buscar lo eterno. Deja de desear vivir una hermosa vida por siempre. ¿Sí? Incluso si tú te pones a revisar algunas de las películas y algunas de las series, lo que más vemos es que son personas a veces un poco pesimistas y que solamente disfrutan el momento. ¿Sí? Es muy común. Ninguna de ellas, ¿hace cuánto que no ves una serie o una película con personas que tengan visión de eternidad? Incluso la mayoría de las películas de la Navidad no hablan de Jesús, actualmente. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hablan de cualquier otra cosa, de ser buenos, de abrazarse, de comer rico, de divertirse, pero jamás hablan de la visión de eternidad de Dios.
Por otro lado, están aquellos con esta otra filosofía que dicen, esfuérzate por llegar en algún momento. Y en algunas cosas nosotros como cristianos nos parecemos a eso. Pero déjame decirte que por más que te esfuerces, no puedes tener eternidad. La eternidad es un regalo. Entonces, dirían, entonces, ¿cuál filosofía es, Jeep? No es ni esta, ni es esta. Las dos son incompletas. Y hoy acabamos de aprender, el primer estorbo en estas dos filosofías es dejar de tener visión de eternidad. ¿Vamos bien? Si tú dejas de tener visión de eternidad, va a ser más fácil que dejes de ser cristiano. Vas a ser una persona bien portada, una persona que saluda, que es cordial, que todas las personas lo ven como respetable, pero es muy fácil que desistas en tu vida cristiana si no tienes una visión de eternidad. Segundo estorbo que nosotros podemos tener aquí. El segundo estorbo es cuando llega el sufrimiento. Cuando llega el sufrimiento, empezamos a preguntarnos, ¿tiene sentido esto? Y entonces algunos empiezan a sufrir cuando empiezan a servir en la iglesia, ¿verdad? Y dicen, ¿para qué vine? ¿Para qué acepté que el pastor me invitara a servir? Si nomás vengo y empiezan los problemas. Antes que nomás venía al culto y medio tarde, solamente con las últimas alabanzas y me iba antes de que pidieran las ofrendas, todo estaba tranquilo. Pero ahora que empiezo a servir, empiezo a sufrir. Y empieza a estorbarle las experiencias de sufrimiento, las experiencias de padecimiento, para que tenga una visión de eternidad. Yo lo que quiero es que esto ya se acabe. Bueno, yo escuché a algunos en la mañana, ¿verdad? Cuando estaban, a mediodía, en las Olimpiadas, ¿verdad? Que esto ya acabe, ¿verdad? Porque estaban sufriendo ahí con tanto sudor y tanto esfuerzo. El sufrimiento es parte de la vida en esta realidad, hasta ahorita. Hasta antes de que estemos cantando con los ángeles, tú y yo, de alguna forma, vamos a sufrir. Pero el Señor nos ayuda, como lo vimos el día de ayer, a que en Él haya un consuelo para nuestra alma en los momentos de sufrimiento. No dice que no vamos a sufrir, sino vamos a tener consuelo para el alma, pero uno de esos consuelos es, tranquilo, hay eternidad. Tranquila, hay eternidad. El proyecto mío contigo no acaba aquí. Una persona que le gusta mucho meditar sobre el proyecto de eternidad, le gustaba más bien, porque ya está esperando el siguiente momento, que es el momento de la resurrección de los creyentes, ¿verdad? Dijo, cuando esté en el cielo, todo el sufrimiento que viví va a ser como una mala noche de hotel. ¿Se imaginan? Cuando estemos con el Señor por siempre cantando con los ángeles y toda la banda, vamos a estar cantando y, oye, y va a estar platicando, ¿te acuerdas cuando imagínense a Esteban, ¿te acuerdas cuando me apedrearon allá abajo? No, me estuvo bien gacho, sí, pero ahorita está bien bueno, ¿verdad? Y platicándolo con Pedro, ya te perdoné, carnal, perdón, con Pablo, ¿verdad? Ya te perdoné, Pablo. Yo sé que en aquel entonces no conocías a Jesús. No sabemos qué se platicarán en aquel entonces, ¿verdad? Pero el sufrimiento nos nubla, nos estorba la visión de eternidad. Ahora, pregunta, y a veces no solamente el sufrimiento, sino el miedo al sufrimiento. O sea, no estamos sufriendo, pero huimos a cualquier posibilidad de sufrir. ¿Sí? No sé cuántos, un ejemplo muy sencillo. La vergüenza es una especie de sufrimiento. No sé cuántos de nosotros no nos atrevimos a invitar a alguien a la noche de gala por evitar el sufrimiento y la vergüenza. Y dijimos, esto es terrible, no lo puedo soportar. Prefiero estar solo los próximos 35 campamentos en el Distrito Oriente a tener el sufrimiento de que me digan, ¿Quién hace eso? ¿Quién huye de ese sufrimiento? Ay, hermanos, bueno, vamos a orar por ustedes ahorita. Ahora, pero el sufrimiento, y a veces ni siquiera está sufriendo, pero ya estamos sufriendo de pensar que vamos a sufrir. Ahora, ¿qué pasará cuando
nos decían algunos hoy que en la vida cristiana vamos a sufrir. Probablemente más de uno dice, mejor no le entro. Mejor ni me meto porque no quiero sufrir. ¿Y sabías que la sociedad actual, una de las cosas que busca es que ya no huyamos del sufrimiento? Hoy, en muchos países, sobre todo los países de alto poder adquisitivo, están drogando sus conciencias con medicamentos para no sufrir ni emocional ni físicamente. Con medicamentos de muchos tipos, y yo no estoy diciendo que las personas que lo necesiten por algún padecimiento médico lo utilicen. No, a veces no lo necesitan. Simplemente es porque están huyendo de un posible dolor o sufrimiento. Platicaba con un joven y me decía, este joven no puede estar ningún momento sin conectarse en algún tipo de plataforma o red social. ¿Verdad? Está ahí. Y entonces le dije, lo invité a comer a casa, y entonces lo invité a comer y se sentó. Yo cuando como, va a estar medio, no sé quién hace eso, ¿verdad? Pero yo como sin televisión, sin música, sin radio, nada, absolutamente. Apago todo, sirvo mi plato y me concentro en comer. Lo trato de hacer casi siempre, ¿verdad? A veces sí me doy alguna oportunidad, pero por lo general está así. Mi casa, en silencio. Y entonces, cuando invité a comer a este camarada, le digo, vente, vamos a comer. Sirvo su plato, sirve el suyo, y rápidamente agarra el control, sin decir nada ni nada, y lo prende, y dice, ¿qué plataforma tienes? Y luego le digo, tengo Netflix si quieres para... es que no puedo estar con mis propios pensamientos. Y luego se ríe. Necesitaba drogar sus propios pensamientos. Uno de los estorbos que probablemente puedas enfrentar tú, y yo también, es el estorbo de huir del sufrimiento que a veces Dios quiere usar para que tengamos una conciencia de eternidad. ¿Sí estamos? ¿Sí estamos entendiendo? El sufrimiento nos ayuda a recordar que el proyecto de Dios no es sufrir por siempre, sino gozar con Dios por siempre. Pero a veces el sufrimiento es un mensajero que necesitamos por algún momento. Entonces, ten cuidado con el segundo estorbo. No huyas del sufrimiento. El sufrimiento no es lo peor. Lo peor es que renuncies al proyecto de eternidad que Dios tiene para ti y que Dios tiene para mí. Eso es lo peor. Ayer platicaba con algún grupo y me decían, ¿qué es lo peor que te puede suceder? No, lo peor que te puede suceder, en el taller, lo peor que te puede suceder es morir. Y luego una chica que me bendijo lo que dijo, ¿verdad? Una chica de 15 años, dice, no, lo peor que te puede suceder es que renuncies a Dios. Y sí es cierto, porque es cuando ya renuncias a la eternidad. Segundo estorbo, entonces, ¿cuál es? Huir del sufrimiento o el sufrimiento, ¿verdad? Es un estorbo que tenemos. Tercer estorbo. Tercer estorbo, y con ese vamos a cerrar esta parte. El tercer estorbo es buscar el placer sin Dios. Hay algunas personas, incluso hay unos pensadores que les gusta mucho ver lo que debe ser la vida, y dicen, el saber vivir es huir del dolor. Dicen algunos, todo lo que buscamos hacer es huir del dolor, como lo acabamos de hacer. Y otros dicen, no, señores, el propósito de la vida es buscar el placer. Pero eso también es un estorbo. Y les voy a decir algo así que no va a gustar un poco, pero lo tengo que decir. Entre más pasa el tiempo, me llama mucho la atención las costumbres de ingesta gastronómica. ¿Qué quise decir? ¿Quién sabe, verdad? No, las costumbres que tienen las generaciones en cómo comer. Y me he dado cuenta que muchos de ustedes dicen, no me gusta esto, y solamente agarran una parte de la comida. O, no, mejor no como, porque solamente yo como esto. Y solamente comen lo que les gusta. Bueno,
Si solamente comiéramos lo que nos gusta, seguramente vamos a estar desnutridos. Porque a veces lo que no nos gusta es lo que necesitamos. Y así pasa en nuestra relación con Dios y la visión de eternidad. La visión de eternidad no siempre va acompañado con todo lo que nos gusta. Cuando tú quieres perseguir la visión de eternidad, vas a encontrarte que vas a renunciar a algunas cosas. Nuestra hermana Rachel ahorita nos decía, cuando presenta Abraham el sacrificio de su hijo. Bueno, probablemente tú o yo, en algún momento de tu vida, has tenido que renunciar a algo. Y dolió. No te gustó, pero era lo que necesitabas. Pero también, quizá el día de hoy, Dios te está diciendo, eso que te gusta, no lo quiero en tu vida. Te hace daño y te aleja de mi proyecto de eternidad. ¿Quieres cantar con los ángeles por siempre? No puedes hacerlo si sigues viviendo con esas acciones que te gustan y no son buenas. ¿Tiene sentido para ti esto? Ahora, tenemos 3 estorbos, pero lo bueno es que los 3 estorbos tienen solución. ¿Estás preocupado solamente por el vivir el ahora o por un proyecto en el que seas reconocido por todos? Déjame decirte que el Señor dice, entrégame tu corazón y yo te daré todo lo que necesitas. Esa es la primera, como puedes resolver el primer estorbo. Si ya estás preocupado como Huetzotzincátzin, de que te recuerden, de que piensen en ti cuando ya no estés, primero entrégale el corazón a Dios y Él te dará lo que necesitas, y probablemente te van a recordar mucho más que si hubieras seguido tu propio proyecto. Ahora, el segundo estorbo, el huir del sufrimiento. El sufrimiento no es valioso en sí mismo. Ya te dije que a veces Dios lo usa como mensajero para recordarnos su proyecto eterno. Pero, ¿cómo podemos enfrentar el sufrimiento? Nuestro Señor Jesús fue el perfecto ejemplo de enfrentar el sufrimiento. Dice la palabra de Dios en Isaías, ¿verdad? Vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. Cuando Él estaba a punto de morir en la cruz, no estaba pensando en su sufrimiento, sino estaba pensando en cómo iba a beneficiar eso a la humanidad para el perdón de todos nuestros pecados, y dijo, vale la pena. Vale la pena este sufrimiento porque lleva a una trascendencia eterna. No tengo miedo a este sufrimiento, no porque no le importe, no quería sufrir, igual que tú y que yo. Pero Él sabía que sufrir algunas cosas, cuando hay una visión de eternidad, cuando estás esperando lo mejor que está por venir, vale la pena. Ahora, joven, no estarás huyendo de algún sufrimiento, pero estás perdiendo la visión de eternidad que tiene Dios para ti. El proyecto que no acaba. Imagínate el mejor día de tu vida. ¿Qué has vivido hasta ahora? El día que te la pasaste lo mejor. Bueno, ese mejor día no es una décima parte de lo que vas a poder experimentar con Dios por la eternidad. Pero a veces puede que sufras. ¿No te gustaría decir, como Jesús, voy a sufrir esto, pero vale la pena? Tercera solución para el tercero, el placer, ¿verdad? O drogarnos la mente con el placer o nuestro cuerpo, ¿verdad? Nosotros, cuando podemos superar esto, podemos superar este tercer estorbo, ¿verdad? Es que nosotros, primero, le damos gracias a Dios porque no necesariamente tenemos la mente dormida. Te voy a poner un ejemplo. Probablemente la mayoría de ustedes ahorita están en un proceso de desintoxicación cerebral. ¿Cómo? ¿A poco tenemos problemas de drogas? No, y espero que no los tengas. Pero si los tienes, el Señor también tiene poder.
Y te lo digo en serio. Pero el hecho de que en esta semana hayas tenido menos uso de las pantallas, porque no hay internet, te está desintoxicando de ciertas sustancias que produces por ver tanta pantalla. Incluso, probablemente algunos de ustedes sienten como que menos adrenalina en su cuerpo, como que sienten más desinfladitos. Pero me encantó algo. El día de ayer los vi jugando a las 12 de la noche. Yo dije, ¿qué onda con estos chavos? No tienen botón de apagado, ¿verdad? Están jugando y no paran. Estás desintoxicándote de una forma de estar entreteniendo tu cerebro con puro placer. Pero no solamente Dios te dice eso, sino nos dice en el mismo pasaje del Salmo 37, deleítate en el Señor. Hoy puedes deleitarte con Dios y disfrutar de la vida con Dios. Es una de las maneras que te estás preparando para la eternidad. Es una de las maneras en las que estás haciendo tu proyecto al máximo, ¿verdad? Para que no sea un solo minuto, o 15 años, o 30 años, o los años que Dios te permita en esta tierra, sino que te extiendas a una vida que es por siempre con Dios y es la mejor de todas. Ahora, están esos tres estorbos, y voy a regresar al pasaje porque me gustaría mostrarte algunas cosas antes de concluir. Cuando están viendo cuando está viendo Juan la visión, vio una gran multitud que no se podía contar, dice la palabra. Y me llamó la atención esa parte. Y luego dice de todas las naciones. Probablemente va a haber, o no probablemente, primero Dios, y creo en esto, de que va a haber jóvenes, y no sé si van a ser jóvenes en ese entonces, del Distrito Oriente, de la JNI del Distrito Oriente. Amén. Van a haber jóvenes de Mérida, van a haber jóvenes de Chetumal, van a haber de Progreso, van a haber de Campeche. Motul, van a ver de Campeche. Cancún, van a ver de Campeche. Campeche, van a ver de qué? Puerto Progreso, de Mérida, Puerto Morelos. Ok, ¿van a ver de dónde más? ¿De dónde? Bueno, de ahí. Van a ver de Uki, van a ver de dónde, ¿verdad, Uki? Entonces, ¿sí me estoy explicando? ¿Sí? Ahora, joven, hermanito, carnalito, ¿tienes una expectativa de eternidad? ¿Te gustaría empezar a imaginar cantar con los ángeles? Algo que no has hecho nunca, pero es mucho mejor que lo que has vivido hasta ahora. Cuando yo empecé a dejar de pensar en la eternidad, las muchas veces que me he querido alejar de Dios, pequé porque pensé que era todo lo que había para mí. Empecé a dejar de confiar en Dios en la eternidad porque estaba sufriendo. O tenía dudas porque no estaba seguro que ese proyecto de eternidad fuera para mí. Y entonces empecé a alejarme de ese deseo de lo eterno, o porque pensé que era muy difícil. Ahí va la segunda cosa. Si tú piensas, no, Gabriel, lo que pasa es que es bien difícil. Si yo veo a unos hermanos que no han aguantado 20 años y ya se fueron de la iglesia, ¿verdad? Déjame te platico otra cosita, que es la parte que a mí me anima a predicarte el día de hoy. Dice en la parte de ahí, clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono. ¿Tú quieres tener un proyecto de eternidad y descansar en él? Confía en que Dios te salva. No que te salvó en un momento cuando aceptaste a Jesús, sino hoy te sigue rescatando y te va a seguir rescatando hasta que Él venga por todos los que hemos creído en Él. Amén. Eso es lo que tú tienes que alimentar. ¿Sabías que uno de los grandes éxitos de los pensamientos de las filosofías de hoy es que la gente deje de pensar en lo eterno? En la carta del diablo a su sobrino, que es un escrito padrísimo de C.S. Lewis,
le dice un demonio joven a Satanás, que es una imaginación, ¿verdad? Es leyenda esto, es un cuento. Le dice, oye, ¿cómo le hago para que los cristianos dejen de ser cristianos? Y entonces se va, porque el demonio no le responde. Y luego regresa y dice, ¿sabes qué? Le metí dudas para ponerlos a pensar a los cristianos para que dejen de ser cristianos. Y entonces el demonio mayor, les estoy parafraseando, entonces el demonio mayor le dice, no los pongas a pensar. Si los pones a pensar se van a dar cuenta que vale la pena la eternidad. Que piensen lo menos posible. Así ellos ya no van a buscar lo eterno. ¿No se te hace eso una coincidencia? Hoy la gente no piensa en lo eterno. Y probablemente nosotros, pastores, los predicadores, ya no predicamos la eternidad, predicamos Dios que te puede sanar el día de hoy, que te ayude en tu proyecto de la escuela, que tengas una buena familia, etc. Pero a veces no te decimos, hey, fíjate en el proyecto eterno de Dios para ti, en el proyecto eterno de Dios para todos, porque ese es el que le da sentido a todo. Si no tenemos proyecto eterno, nada va a tener sentido. Y somos los más dignos de conmiseración, diría el hermano Pablo. ¿Estás acariciando tu proyecto de eternidad con Dios? Y dices, ay, qué chido cuando esté con Dios todo el tiempo. Empieza a soñarlo. Y última cosa, dice el pasaje más adelante. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, adorando a Dios, diciendo, la bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y luego dice más adelante, entonces uno de los ancianos, es una visión, hay muchas cosas que explicar ahí, que no puedo hacerlo en este momento, pero en esta visión el personaje de los ancianos, uno de los ancianos dice, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Eso se lo pregunta al escritor Juan, y entonces responde el escritor Juan, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han sido lavados, los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La gran tribulación, el término que se puede utilizar es el sufrimiento. Pasaron por sufrimiento, pero no dejaron de tener una visión eterna. Y dijeron, yo sigo confiando en Dios, aunque no le esté pasando como yo quisiera. También como yo quisiera. Pero también se dejaron lavar por la obra de Jesús en la cruz y fueron limpios de sus pecados. Fueron limpios de sus fallas, de las veces que se han alejado de Dios, de cuando no han honrado a sus padres, cuando han pecado con su novio y con su novia, cuando han mentido, cuando han sido infieles, cuando le han fallado a alguien, o que incluso han ocultado que son cristianos. Todo eso fue lavado por la obra de Jesús en la cruz. Pero ¿por qué ellos decían, yo quiero lo eterno? Quiero cantar la playlist con los ángeles. No me conformo con menos. Te voy a decir algo. Todo aquello que te estorbe por la visión de eternidad es menos que eso. Yo te quiero dar este consejo. No te resignes con menos que la eternidad. Si llegan personas a tu vida y te dicen, Dios no vale la pena, te están quitando lo más para darte lo menos. Si llegan amigos y te dicen, sigue este camino, aunque no obedezcas a Dios, te están dando lo menos y estás perdiendo lo más, la visión de eternidad. Si alguien te dice, no respondas al llamado al ministerio que Dios te ha dado, te están quitando lo más de la visión de eternidad y te están dejando lo menos, que es huir del sufrimiento. Amigos, jóvenes, hermanos, adultos, todos nosotros, casi siempre que nos alejamos de Dios, es porque perdemos una visión de eternidad. Ahora, vamos a orar, pero no vamos a terminar orando, ¿verdad? Porque quiero terminar diferente, pero quiero que estés ahí. ¿Qué tanto? Más bien te invito a que alimentes tu visión de eternidad con Dios.
tu visión de eternidad. Que le digas, Dios, quiero desear la eternidad, el vivir contigo por siempre. Si has tenido alguno de estos estorbos, has huido del sufrimiento, o te has dejado convencer por el placer, o quizás lo que te ha pasado es que solamente has vivido el momento sin pensar en el futuro con Dios, puedes decirle a Dios, renuncio, quítame este estorbo, quiero vivir con una visión de eternidad. Pero también yo te invito para que sepas que el proyecto de eternidad de Dios es el mejor proyecto que existe. Es el único que tiene eternidad. Nadie más la puede dar. Cierra tus ojos, así como estás, porque vamos a hacer otra cosa. Cierra tus ojos. Voy a darte un momento de silencio con Dios. Tú platica con Él. ¿En qué necesitas avivar tu visión de eternidad? A lo mejor no has deseado ni siquiera cantar con los ángeles en algún momento. Y es la primera vez que has escuchado eso. Voy a orar por ustedes, solamente para que tú estés platicando también con Dios, y ahorita hacemos otra cosa. Y me pidieron que orara por algunos jóvenes en especial. Dios, ayúdanos a tener esa visión de eternidad. Estamos hechos para lo eterno. Perdónanos porque nos distraemos al huir del sufrimiento, al buscar el placer, o al pensar solamente en lo momentáneo o en nuestros proyectos personales. Hoy quiero siempre vivir de ahora en adelante con una visión de que voy a estar contigo por siempre. Perdóname de mis pecados. Tu palabra dice que en Jesús fueron blanquecidos mis pecados. Tú conoces cada uno de ellos y hoy los confieso a ti. Y te pido que me limpies. Y quiero retomar con una visión de eternidad. En el nombre de Jesús, y si crees con fe, di conmigo, amén. Amén. Ponte de pie. Todavía estamos por cerrar. Pero déjenme les digo algo. Una de las cosas que están bien padres en el proyecto de Dios es que hay una celebración. Entonces, cuando yo estaba pensando y decía, ¿cómo le hacemos con esto de celebrar? Esto no puede terminar con una oración, sino vamos a hacer un ensayo en el que vamos a pensar que estamos cantando con los ángeles. ¿Te late la idea? Vamos a pensar que estamos adorando a Dios y empieza a soñar que estás cantando a Dios, que tienes unas vestiduras blancas que Él te dio porque has sido perdonada, has sido perdonado y se está cumpliendo el proyecto de eternidad en ti. Y ahorita puedes cantar junto con nuestros hermanos y decir, vamos a alabar a Dios con la playlist del cielo. ¿Te parece? ¿Quién dice amén bien fuerte? Amén. Adelante. Cordero